Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos aún más profundo en ese culebrón que nos tiene a todos enganchados, la relación, o la intrincada no relación, entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que este tema es un volcán de emociones para ustedes, y para mí también. Así que prepárense porque hoy vamos a destapar cada capa de esta historia, como si fuéramos arqueólogos desenterrando un antiguo misterio. Pero antes de que nos lancemos de cabeza, quiero recordarles, como siempre, que su apoyo es el combustible que alimenta este canal. Si les gusta lo que hago, si disfrutan de mis análisis sobre el mundo del entretenimiento turco y todo lo que lo rodea, no olviden suscribirse y activar la campanita. Cada suscripción es un abrazo virtual que me llega al corazón. Ahora sí, con su permiso, abramos el telón de este drama. Como bien saben, Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en un fenómeno global gracias al arrollador éxito de Erkenci Kuş, nuestro adorado pájaro madrugador. Su química era palpable, eléctrica, hipnótica. Cada mirada, cada roce, cada sonrisa, eran combustible para nuestras fantasías. Y admitámoslo, casi todos soñábamos con que esa magia traspasara la pantalla y se instalara en la vida real. Y por un tiempo hubo señales, destellos, pistas que nos hacían creer que ese sueño estaba a punto de hacerse realidad. Rumores insistentes, fotos captadas en momentos comprometidos, declaraciones que jugaban al despiste y una constelación de indicios que apuntaban a que Demet y Can eran algo más que simples compañeros de trabajo. Pero como suele ocurrir en estos melodramas de la vida real, la verdad demostró ser mucho más enrevesada y llena de recovecos. Tras el final de Erkenci Kuş, la conexión entre Demet y Can, al menos en el plano público, comenzó a desvanecerse como un espejismo en el desierto. Las apariciones conjuntas se volvieron cada vez más esporádicas, la interacción en redes sociales se redujo a la mínima expresión y, lo que es aún más revelador, dejaron de mencionarse mutuamente en las entrevistas. Este silencio ensordecedor, obviamente, sirvió de abono para que florecieran aún más rumores y conjeturas. ¿Qué había sucedido entre ellos? ¿Por qué esa repentina distancia? Las teorías que surgieron eran tan variadas como los colores de un caleidoscopio, que si habían protagonizado una pelea monumental, que si sus agendas estaban tan apretadas que les impedían mantener una relación estable, que si habían decidido tomar caminos separados por diferencias irreconciliables a nivel profesional. En fin, un abanico infinito de posibilidades que, lejos de aclarar el panorama, lo oscurecían aún más. Pero lo que realmente ha desatado la tormenta y ha encendido los ánimos en los últimos meses es la actitud, llamémosla poco amistosa, que Demet Özdemir ha mostrado hacia Can Yaman en algunas ocasiones. Me refiero a ciertos comentarios que ha deslizado en entrevistas, a gestos que ha tenido en eventos públicos y, sobre todo, a una palpable falta de entusiasmo a la hora de mencionar siquiera el nombre de Can cuando se le pregunta por su experiencia en Erkenci Kuş. Y aquí es donde nos adentramos en el núcleo de la cuestión. ¿Demet Özdemir realmente está aprovechándose de Can Yaman? ¿Guarda resentimiento hacia él? ¿O simplemente está intentando proteger su imagen y su vida privada del escrutinio público? Seamos sinceros, el universo de las relaciones en el mundo del espectáculo es un laberinto lleno de trampas. La implacable presión mediática, los horarios imposibles que roban tiempo al descanso, los inevitables celos profesionales y la dificultad para trazar una línea divisoria clara entre la vida personal y la vida laboral pueden hacer que incluso las relaciones más sólidas se resquebrajen y se vengan abajo. Y en el caso de Demet y Can, creo que todos estos factores jugaron un papel importante, aunque sea de forma sutil. Además, no olvidemos que ambos son jóvenes, ambiciosos y con un futuro brillante por delante. Es muy probable que en algún momento sus visiones sobre cómo enfocar sus carreras hayan chocado, generando fricciones y tensiones entre ellos. Tal vez Can tenía una idea de cómo explotar su relación de cara al público, mientras que Demet prefería mantener un perfil más bajo. Ahora bien, volviendo a la pregunta clave, considero que es fundamental analizar las declaraciones de Demet con lupa, sin dejarnos llevar por las emociones. Es cierto que en algunas entrevistas ha evitado mencionar a Can o ha realizado comentarios que podrían interpretarse como críticas veladas. Pero también es cierto que en otras ocasiones ha mostrado una actitud más conciliadora, reconociendo el talento de Can y el éxito rotundo que cosecharon juntos en Erkenci Kuş. En mi opinión, creo que Demet está tratando de establecer unos límites claros e infranqueables entre su vida personal y su vida profesional. Es probable que se sienta incómoda con la constante asociación que se establece entre ella y Can, y que desee que se la valore por su trabajo individual,
independientemente de su relación con él. Quiere demostrar que es una actriz talentosa por derecho propio, no solo la pareja de Can Yaman. Y ojo con esto, no estoy sugiriendo que Can sea el villano de la película ni el único responsable de esta situación. Simplemente creo que Demet está decidida a forjar su propio camino, a construir su propia identidad como artista, y que en ese proceso puede que haya sido un poco dura o distante con Can. Además, no podemos ignorar que Can también ha estado envuelto en sus propios escándalos y controversias. Su imagen pública ha sido un tanto turbulenta en los últimos años, y es posible que Demet prefiera mantenerse al margen para evitar verse salpicada por esa controversia. Pero aquí viene la pregunta del millón: ¿por qué tanta gente se niega a creer que Demet pueda estar realmente enfadada con Can? A mi parecer, hay varias razones que explican esta incredulidad generalizada. En primer lugar, la imagen que tenemos de ellos como pareja es extremadamente poderosa. La química que irradiaban en Erkenci-Kuş era tan intensa y arrolladora que a muchos les resulta difícil concebir que no haya existido algo real entre ellos, y que por lo tanto, no pueda haber resentimientos ocultos. En segundo lugar, Can siempre ha sido percibido como el galán irresistible, el conquistador nato, el hombre al que ninguna mujer puede resistirse. Por lo tanto, la idea de que Demet pueda estar molesta con él de alguna manera, desafía esa imagen idealizada. Y en tercer lugar, muchos fans siguen aferrados a la esperanza de que Demet y Can vuelvan a unirse algún día, ya sea en el plano profesional o en el personal. En consecuencia, cualquier declaración o actitud que pueda interpretarse como negativa hacia Can es recibida con incredulidad, decepción o incluso rechazo frontal. Pero a pesar de todo esto, creo que es fundamental mantener los pies en la tierra y ser realistas. Demet y Can son dos individuos distintos con sus propias vidas, sus propias aspiraciones y sus propias decisiones. Puede que hayan tenido una relación sentimental en el pasado, puede que no. Puede que se lleven bien entre bambalinas, puede que no. Lo que sí es innegable es que su relación, sea cual sea su naturaleza, es un asunto que les concierne exclusivamente a ellos, y que nosotros, como espectadores, deberíamos respetar sus decisiones y abstenernos de emitir juicios precipitados. Además, es importante recordar que las relaciones humanas son intrincadas y complejas, y que no siempre podemos comprender lo que sucede entre dos personas si no conocemos todos los detalles. Es muy probable que existan factores que desconocemos sobre la relación entre Demet y Can, y que esos factores influyan en su comportamiento actual. Por lo tanto, en lugar de caer en la tentación de juzgar, creo que lo más sensato que podemos hacer es desearles lo mejor a ambos y esperar que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. En conclusión, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es un tema fascinante y lleno de aristas. Determinar si Demet está explotando a Can, si alberga rencor hacia él o si simplemente está protegiendo su intimidad, son preguntas que probablemente nunca podremos responder con certeza. Lo que sí podemos hacer es analizar la información disponible con objetividad, evitar los juicios de valor y respetar las decisiones que tomen ambos. Al final, lo más importante es que tanto Demet como Can alcancen la felicidad y el éxito en sus vidas, ya sea unidos o siguiendo caminos separados. Y nosotros como fans podemos seguir disfrutando de su talento y apoyándolos en sus proyectos individuales. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que este análisis en profundidad les haya gustado y les haya ayudado a comprender un poco mejor la enigmática relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que esta es solo mi perspectiva, y que ustedes pueden tener una opinión diferente. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este asunto, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Demet está resentida con Can? ¿Piensan que volverán a estar juntos algún día? Los leo con atención. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón a todos por ver este vídeo. Su apoyo incondicional significa mucho para mí, y me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Si les ha gustado, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y abrazos virtuales.